quiero presentarles a los siguientes panelistas. José Poncio, presidente de SET Logística, y Guillermo Misiano, CEO de PTP Group. El tema de este espacio será nearshoring de las cadenas logísticas y los desafíos de desarrollo portuario regional. Invito nuevamente al director de Trade News a acompañarlos en el escenario para moderar el panel. Bien, nos toca... Voy a sacar un poco el vicio de docente. Hablar un poco de la macro, qué está pasando en el mundo. Vamos a hacer como un cuento que pueda sonar cuento chino, pero tiene un final feliz. ¿Sí? Acá es un seminario de supply chain. Las cadenas logísticas globales se han evolucionado. Me acuerdo los primeros seminarios allá por 2005, cuando vino Thomas Goldsby, uno de los primeros profesores americanos, y cuando en Arloc, ya en los 92, 93, nos juntamos para pensar en las cadenas de logística, siempre lo miramos a nivel nacional, y el mundo fue creciendo y ha evolucionado en cadenas logísticas mucho más complejas, más interconectadas, y obviamente con más riesgo, más riesgos, ¿no? Es algo de lo que vamos a ver. Riesgos que esta filmina la hice en el 2008 en un seminario en AmCham, American Chamber, y agrandé uno de los riesgos, porque hablábamos en ese momento de riesgos biológicos, y me acuerdo socios muy experimentados de AmCham sacaron una sonrisita, decir, estás exagerando, me parece, cordobés. Ya van a ver, no soy el único cordobés. Hay varios cordobeses acá, Alejandro Busquet y compañía, Damián y el ingeniero Renzulli. Se nos va a notar la tonada, pero también así comprometidos con la logística. Riesgos que están impactando y nosotros en la punta del mundo nos complican en nuestra capacidad de exportar. Y ahora le vamos a pedir a Ariel que muestre un video porque a partir del 2019, 2020, el mundo cambió y creo que para siempre. Ariel. Bueno, acá estoy cerca del aeropuerto de Shanghai, a donde está todo totalmente colapsado porque, bueno, está lleno de camiones que están haciendo fila para entrar al área logística del aeropuerto. Ya nos pasó el día de ayer que tuvimos, bueno, un chofer de uno de los camiones estuvo 24 horas parado acá. Es una demora, la verdad que muy importante, porque, bueno, debido a la necesidad que hay en el mundo por tener todos los productos para pelear contra el coronavirus, bueno, muchos de los envíos que se solían... Increíble. Ya verán que no tiene acento británico, sino que es un cordobés que hizo un doctorado en China, y fíjate que el acento cordobés no se le va. A partir de allí, el mundo tuvo un montón de impactos, claramente, ¿no? Por supuesto, hablando de logística, porque el mundo colapsó, y eso es lo que ustedes vieron recién. Hay un error. Dice que entraba al aeropuerto y eran contenedores. ¿Cómo es eso? Los gobiernos dijeron, no, lo que venía por barco me lo mandás por avión, pero no sé, llévalo al aeropuerto, te mando un avión. Los aviones de pasajeros se reconvirtieron en cargas y todo el mundo empezó a mover desde China y eso empezó a romper el equilibrio. Un equilibrio que una vez roto, una vez ese dominó, no sabemos dónde termina, porque no terminó. Así vimos, expertos en puertos vieron, no solo en Argentina, sino principalmente en China, los puertos fueron cerrando. China intentó hacer todo lo posible por mantenerse, Estados Unidos se mantuvo, pero obviamente había momentos que se cerraban y colapsaban. Colapsaban no solo porque se cerraban, sino, por ejemplo, esto es Long Beach en Los Ángeles, cuando la logística funciona mientras hay fluidez, cuando algo se
atraviesa, por ejemplo, la Panamericana a la mañana. Hace falta que haya un accidente para que haya 10 kilómetros de cola y 4 horas de demora. Eso pónganlo en forma global. Pero no solo Estados Unidos y China, Panamá, Perú, Brasil, con una complejidad. Las navieras empezaban a cortar tráfico hacia Sudamérica para concentrarlo en Asia, Estados Unidos, donde era mucho más conveniente. Entonces los contenedores que pasaban de costar 500, 700 dólares se pasaron a pagar $20.000, $25.000 para lograr el booking. Luego, cuando se desarmó esto, se armaron unas alianzas, ¿no? Esto ustedes lo conocen, las mayores navieras. ¿Y qué pasó? Se pusieron de acuerdo porque la demanda empezó a tirar el precio y el precio se bancaba casi todo. Entonces vi esta noticia en Bloomberg, donde el director de Maersk Asia reportó en el 2021, primer cuatrimestre, la módica suma de profit, de ganancias netas de $31 billones. Estados Unidos en el camino hacía todo lo posible por seguir, ¿no? Esto es el aeropuerto de Chicago 2021. En el mismo aeropuerto hay una expendedora automática, fíjense, ¿no? Expendedora automática de ensaladas. ¿Qué origen tiene? Argentino. Increíble. Pero vos podías elegir las ensaladas que vos querías. Hay una tendencia de alimentación saludable con la automatización, ¿no? Claramente nos veíamos inmersos en entornos VUCA, ¿no? Que estaban, bueno, ustedes ya lo saben, guerra de Ucrania, endurecimiento de China, los costos de combustibles se iban creciendo, sobre todo los de transportes, guerra de monedas y eventos climáticos extremos. Fíjense que esto no es novedad. El World Economic Forum hace años que viene haciendo reportes sobre los riesgos, el ranking de los riesgos que en todos los países se ven. Y esto de las cadenas logísticas afectadas con la crisis alimentaria, con las crisis de monedas, son de los factores que más preocupan, pero lo que más preocupa es la interrelación entre los riesgos. Y está muy bien graficado en el último informe del 2023, de enero de 2023. Conclusión, The Economist saca este dibujo donde, con humor, dice qué difícil que es hacer correr los negocios mientras las cadenas de logísticas sean como son hoy, ¿no? De hecho, el primer ministro británico, dentro de los 4 puntos a abordar, uno de los temas es la ruptura de sus cadenas de abastecimiento. Interesante. Y acá somos todos profesionales de ello. Ahora empieza parte de esa historia cuando se desequilibran las piezas. 4 de febrero de 2022 se reúne, Putin visita a Xi Jinping en un clima amistoso donde la conferencia de prensa dice somos aliados sin límites. Y Putin se lo tomó en serio. Es como cuando uno estaba en la escuela y el grandote del curso decía, yo te banco, ahí te hacías el malo con el que sea. Y algo de eso pasó. Rusia invade Ucrania, pero esto es interesante porque una vez que lo hace, China se sorprende. El 20 de febrero hay una reunión en Beijing del canciller chino con muchos banqueros y personas influyentes de negocio. Le preguntan, ¿sí, esas formaciones de tanques rusas cerca de Ucrania, qué van a hacer? Nada. Hemos tenido una reunión y les prometo, les juro que no pasó nada. Y Estados Unidos dice, el 20 van a invadir, el 21, 22, 24 de febrero invadieron. Y a partir de allí empieza otra historia, donde China, en este cuadro de situación, se nota fortalecida por la sorpresa de Occidente y The Economist vuelve a sacar esto. China quiere dividir el mundo. Y en esa línea está, de hecho, los yuanes y cómo está creciendo
el intercambio de los yuanes en reemplazo de los dólares es un signo de ellos, ¿no? Y acá viene parte del problema que hace al fundamento de lo que vamos a terminar. Estados Unidos, en su importación, tiene una gran dependencia de China. Casi un 30% de su importación viene de Asia. El 80% de sus antibióticos y sus medicamentos viene de China. Su mayor, lo vamos a mostrar con números, su mayor socio comercial es China. Y así quiso mantenerlo, pero obviamente la cosa se rompió, parece. Como decíamos que riesgos hay muchos, no terminamos con eso. Emiliano, el cambio climático obviamente nos amenaza a todos de forma grave, ¿no? De nuevo, The Economist, sacando un chiste, la reacción del mundo frente a esta amenaza es claramente lenta, ¿no? Y todo esto es para que tengamos una foto de cómo los riesgos, una vez que se inician, parecen no tener fin. Nosotros vamos a ir llegando. Esto es una revista especializada de Supply Chain Management en Estados Unidos, donde la gente, los directivos de las empresas americanas, están realmente preocupadas por sus cadenas logísticas. Y le preguntaron, che, pero ¿dónde, fuera de Estados Unidos, qué otro lugar te preocupa más? Claramente Asia. Claramente Asia. A partir de todo el 21 o 22 empezó a ronronear. En el 22 soy soy vice president del Comité de Comercio Internacional de American Chamber, y en marzo del año pasado tiré el tema, gente, tendríamos que tratar el nearshoring. Y así fue corriendo, tuve que explicarlo, creo que es una alternativa. Cuando se lo comentamos a las otras AmCham es la Cámara de Comercio de Estados Unidos, del gobierno americano, depende de la Secretaría de Estado, y está en todo el mundo, ¿no? Es muy fuerte. De hecho, hace un mes tuvimos el famoso Summit, acá en Buenos Aires. La cuestión corrió como reguero pólvora, y el 17 de febrero del año pasado hicimos una web que se invita gratuitamente sobre nearshoring, y eso no terminó. Claramente hubo mucho interés. En Estados Unidos siguen diciendo, che, no tenemos señales de que esto vaya a terminar. Entonces, ¿qué hacemos los logísticos? Vuelvo a preguntar. The Economist vuelve a decir, señores, la globalización parece de suma cero. Tanta ventaja, tanto crecimiento, suma cero. Allá me dicen que no, es probable que no. Y además me dicen que sí. Es para debate, pero no es tan lineal como creíamos que la globalización funciona. Claramente tiene sus defectos. La complejidad crece, obviamente, crece la velocidad de los cambios por la tecnología, la inteligencia artificial. Todo está interconectado, entonces lo que haga China claramente nos va a impactar. El clima en China nos impacta. Yo tengo reportes de cuando vienen tifones a los puertos chinos. Acá, por supuesto, los puertos argentinos lo tienen que tener porque posiblemente hay que reprogramar el schedule, ¿no? en los puertos. Lo cierto es que este escenario en entornos bucas que un coronel americano creó como previendo, probablemente aumente la complejidad y la incertidumbre en el futuro. Es eso lo que hoy nos domina. Entonces, ¿cómo nos manejamos, no? ¿Cómo manejamos todas nuestras variables? Entre ellas, esto es un artículo, entre ellas el inventario. ¿Cuál es el inventario correcto? El 2020, Pro Córdoba hizo un evento, nos invitó a la Universidad Católica y a AmCham, y me acuerdo que fue mayo, y dije claramente, señores, vienen tiempos inciertos, hagan inventarios. Lo que hicieron inventarios, ganaron. Y hoy, por supuesto, todo el mundo quiere hacer inventario, ya con otro costo, ¿no es cierto? El mundo se pregunta, ¿qué sigue? Y yo quiero preguntarles, ¿qué sigue? Lo cierto es que aquella historia de los salarios chinos a $10 el mes terminó. En China no te hacen problema con el medio ambiente. Hoy China tiene un problema importante. Soy protagonista en el 2017, cuando en la anterior elección de Xi Jinping, estábamos en Beijing y habían cortado todas las fábricas para que no hubiera polución. Y se cortó internet, era un evento importante.
con lo cual hay una contaminación seria, pero no crean que nosotros zafamos porque estamos tan lejos. En Estados Unidos y el mundo está hablando ahora de reshoring. El año pasado salió Estados Unidos con la amenaza china sobre Vietnam. El 64% de los chips se fabrican en Taiwán. Vietnam, Taiwán. Más del 60% se fabrican en Taiwán. Entonces, frente a cuando fue Marta Pelosi, ¿se acuerdan? Los chinos se pusieron de la nuca. El riesgo de una guerra era inminente. Estados Unidos sacó una norma de promoción de empresas sensibles de tecnología. Y las empresas volvieron y empezaron a fabricar chips en Estados Unidos. Pero termina ahí, no parece. La gente está hablando, y sobre todo en Estados Unidos, de no solo reshoring, porque hay mucha escasez de talento en Estados Unidos, porque falta gente, falta todo. De hecho, faltaban drivers, faltaban choferes en los puertos. Los puertos congestionaban porque no había suficientes camiones para sacar la cantidad de contenedores que venían. Fíjense cómo las cadenas logísticas, decimos siempre, ¿no? Las cadenas logísticas es tan fuerte como lo es el más débil de sus eslabones. Se cortaba un eslabón y se rompía la cadena, se cortaba la fluidez. Y el nearshoring. El año pasado, en la Cumbre de las Américas, Biden dijo claramente: presidentes americanos, nos hemos olvidado de ustedes, hay que refundar esta América. Claramente, posiblemente hemos perdido tiempo, ¿no? China ya estamos próximos a darle un puerto en Ushuaia, donde probablemente se abastezcan los barcos pesqueros que están sobre el límite de las 200 millas marítimas. Lo cierto es que Estados Unidos ahora está jugando sí a favor nuestro, por eso es que el FMI todavía nos sigue de alguna manera dando cuerdas, por así decirlo, ¿no? En los boards se está hablando de este tema de nearshoring fuertemente. Estos son reportes, todos hablan de la problemática logística. Estas son tendencias crecientes que le preguntaron a los CEOs de las distintas empresas, donde aparecen las cadenas logísticas y en la relocalización de la cadena productiva. ¿Qué significa nearshoring? Traer mi cadena productiva más cerca. Tengo con ello muchos menos movimientos. De hecho, Cristian esta mañana lo hizo referente y Laura también hizo alguna referencia a ello, ¿no? Se reducen costos operativos y de movimientos. Además, hay mucho más confianza, además de trabajar en el mismo uso o en usos horarios parecidos. Supply Chain Disruption, ¿no? Como desafíos que impactan en los negocios en 2023. Claramente, ustedes, señores profesionales de logística, están en la agenda, tienen un desafío que afrontar. Estrategia de transformación para la resiliencia como una virtud de nuestras cadenas logísticas, está la logística. Y estos son números donde muestran claramente que Estados Unidos es el mayor importador, pero es el segundo exportador, ¿no? Y tiene una dependencia importante de China, con lo cual hoy Estados Unidos aparece, no tengo información oficial, estar mirando más el reshoring, traer de nuevo las empresas de Estados Unidos y sobre todo el nearshoring, que beneficiaría a México, sobre todo, Brasil y Argentina tiene con ello una gran oportunidad. Estamos en el ranking 83 y ya me quedan 2 minutos. ¿Cómo impactaría el nearshoring? De distintas formas. Claramente en Argentina podríamos tener claramente instalación, todo esto si se da un cambio de política, ¿no? Si se da digamos, una justicia de leyes de Estado de largo aliento que superen al mandato que le toca al gobierno de turno, porque puede cambiar. Las inversiones son de largo plazo, son para 10, 20 años. Entonces, la promesa de un solo gobierno no alcanza, parece ser. Pero, por lo demás, hay capacidad, están también en los informes del World Economic Forum, capacidad de sobra se ve, porque de hecho muchos talentos se van de Argentina, otros se quedan y tratan de jugar aquí, ¿no? Claramente crecería la producción. Nuestro mercado, como recién dijeron, es chico. En cambio, si cambiamos la matriz y empezamos a mirar afuera, nuestro mercado se expande
más allá de traer divisas que necesitamos, sino que la expansión del mercado, el desafío, la competencia con otros actores, claramente nos llevan a jugar en otras ligas, ¿no? Foco en clave, que tener claramente las soluciones de Osvaldo Fernández en adelante, cadenas de suministro ágiles, flexibles y visibilidad en toda la cadena. Esto es lo que hay que trabajar y cambiar el formato de islas, pero no entre los silos, sino entre empresas, sino que formamos todos parte de una misma cadena de valor. Y en ese sentido todos tenemos que involucrarnos. Así que, en principio, no mucho más. Gracias, Muchas gracias. José. Te invito a tomar asiento, así seguimos en el panel. Vamos a preguntarle un poco, bueno, tenemos la visión académica, ¿no? Me encantó la parte académica, la ductilidad de José para poder charlar, y la visión empresaria. O sea, me encantaría que Guillermo tome parte de esto que contó José, por ejemplo, la globalización, desglobalización, globalización. ¿Cómo ve la globalización vos, a partir de las disrupciones que hemos vivido y que vos también viviste como presidente de un grupo empresario? Bueno, hoy, la presentación anterior se hablaba también globalización sí, globalización no. Bueno, José también lo mencionaba. En realidad la globalización vino para quedarse y no es mala. Al contrario, nosotros como país, en lo particular, y como región también, nos beneficia enormemente la globalización, porque somos una región que es superavitaria en alimentos, superavitaria en generación de energía, es decir, cuando la aldea es el mundo, tenemos todo para crecer. Obviamente que tiene problemas, obviamente que precisamente el ser una sola aldea, la aldea global, un fenómeno como el COVID o un fenómeno como la guerra o como la concentración en el mercado de contenedores, bueno, son todos los tópicos que José estuvo mencionando, pero con una profundidad académica perfecta, juegan en contra. Y hay que estar preparados. Hay cambios, hay que reformular conceptos, pero no lo veo como algo que vaya para atrás. No vamos a volver para atrás. Okay. ¿Cómo le explicás a un inversor, un potencial inversor, cómo le explicás la Argentina logística, la Argentina comercial, la Argentina logística, teniendo en cuenta que, bueno, Argentina puede ser un mercado y tiene potencial, de hecho, ¿no? ¿Cómo arrancás? Fácil. Así arrancamos, ya para entrar en calor. Vamos, dale, ya estamos flojitos, ya hicimos la digestión. Ya estamos muy bien, con esto bien. Yo separaría en dos cosas. Un cliente proveedor que quiere comercializar productos, que sea proveedor de materias primas o exportador, que ya tiene que ya tiene historia comercial en la Argentina, sabe cómo hacerlo. ¿Qué es lo que está pasando hoy con toda la incertidumbre que vivimos? Por más que no sea argentino, conoce la idiosincrasia y los vaivenes que tiene nuestro sistema, y obviamente ya está eso pasado a precio. Okay. En lo que es el ingreso de materias primas, toda esta incertidumbre, la fiesta esta o la no fiesta, la paga el último eslabón de la cadena, que es el eslabón más débil, ya sea para el que va a importar o el que va a exportar. El comprador del exterior al producto argentino también te lo penaliza, precisamente por esa incertidumbre. Y con respecto a lo que sería un inversor potencial que quiere venir en Argentina, obviamente lo que se ven, le ve el enorme potencial, entiende que lo que estamos viviendo es una crisis, a diferencia de las lamentables anteriores crisis que vivimos en forma sistemática cada 10, 15 años, el enorme potencial de recuperación que tiene Argentina. Pero la resiliencia, digamos. La resiliencia, y también, vamos a pensar en términos económicos. Es decir, okay. Yo sé que en Argentina la rentabilidad y la potencialidad de hacer negocios y de ganar dinero es muy grande. Entonces me interesa Argentina. Pero obviamente, dentro de 10 años, que primero los argentinos inviertan, que se vean los cambios, que se vean que hay normativas que se respetan. Y no son grandes cosas que hay que cambiar, y no significan ni pérdidas de derecho, es confiabilidad, credibilidad, transparencia, previsibilidad. Ahí José mostraba un cuadrito siempre muy interesante sobre las alianzas, ¿no? Las alianzas navieras. Dependemos del comercio exterior, tenemos una dependencia de estas líneas que atraviesan un proceso de concentración que parece no detenerse.
3 preguntas en una. ¿Cómo ves esta concentración de las navieras, sobre todo en lo que es de línea, ¿no? De contenedores? Sí. ¿Cuál es el desafío para el sector portuario, sobre todo el sector portuario regional? Y después la carga. ¿Tiene algún margen? ¿Puede hacer algo la carga frente a esta situación de oligopolio quizás que se da en las líneas navieras? Te lo resumo en 2 respuestas. El primer caso, esta concentración viene para quedarse. Okay. Y lo que contaba José, 31.000 millones de dólares. Porque 31 billones, por ahí no se entiende. 31.000 billones de dólares ganó Maersk. Claro. En un cuatrimestre. En un trimestre. 120.000 millones de dólares las top 8, digamos. Exactamente. Entonces, donde hoy ya tenés ese tipo de compañías integradas verticalmente, donde hoy Maersk no chartea aviones, es dueño de aviones. Y se involucra transversalmente en toda la cadena logística. En su momento, lo que nosotros vemos fue que fue en paralelo a la pandemia con el fenómeno de concentración de las líneas marítimas que ya venía de antes. Entonces, el aumento de precios, más allá de la congestión y todo lo demás, fue algo propio de la cartelización que se dio, donde hoy por hoy no tengo que competir. Y el mayor problema yo no lo veo en el costo, porque finalmente eso es transversal a todos los mercados, a todo el mundo, a todos los importadores, a todos los exportadores. El problema lo tenemos nosotros fundamentalmente en Sudamérica, que somos terminal de esas travesías, y con un monstruo aguas arriba que es Brasil. Entonces, el problema, como decía María Filipelo hoy, del tema, bueno, el riesgo de Puerto de Buenos Aires de que termine siendo feeder si no nos ponemos las pilas, si no actuamos en consecuencia y no profundizamos nuestra vía de navegación. El problema es que no venga la línea directamente, que el barco principal no llegue, que saltee y que te transforme, por más que tengas la profundidad y tengamos 14 metros, que pasamos a ser feeder porque vamos a tener que mandar la carga a Brasil. El barco grande, económicamente, no le sirve venir hasta Buenos Aires, por la cantidad de contenedores que va a levantar. Entonces, ¿cuál es el problema? Es el transit time, donde vamos a pensar en nuestra exportación de productos perecederos. Nosotros vendemos en contratemporada al hemisferio norte, que es el mercado que mejor nos paga. Si perdemos transit time, nos significa llegar 15 a 20 días antes a la temporada, perdón, más tarde a la temporada, y tener que retirarnos 20 días antes, o perder plata, perder dinero, porque ya el mercado ya empieza a entrar la fruta del hemisferio norte, o las verduras del hemisferio norte, o el calamar de otro lado, entonces empezás a perder mercado. ¿Uso barcos reefer? Bueno, ¿para zafar? En realidad nosotros estamos trabajando en eso, es decir, la segunda respuesta, ¿qué hace la carga? Hoy por hoy, realmente el contenedor fue un invento magistral. Realmente fue disruptivo para lo que es la cadena logística por todo lo que significó. Bueno, ahora tenemos que empezar a pensar, a volver a lo que son los buques de bodega, a carga suelta en bodega, a carga breakbulk, volver al breakbulk, tanto para carga seca como fundamentalmente para la carga refrigerada. Entonces, esa es la salida. Pero obviamente eso demanda también una serie de instalaciones donde las terminales portuarias tenemos que estar preparadas para esa situación. Porque el contenedor, como decía, es una cámara frigorífica que va flotando. ¿Qué necesito? Un enchufe en la terminal, potencia eléctrica y nada más. Ahora necesito un almacén refrigerado en el puerto de embarque y en el puerto de desembarque. Pero este barco que llega con 5.000 posiciones, con 5.000 pallets. Entonces tengo que tener esa capacidad. Y lo mismo pasa con la carga suelta. Bueno, esa es la revolución que se está dando en este concepto de nearshoring, que José lo dijo en forma magistral, en lo que se está trabajando, en lo que está cambiando hoy, todo lo que es este fenómeno de globalización, de nearshoring, de los cambios que se generaron a partir de estos eventos que hemos vivido en los últimos 3 años. Vos siempre hablás, Guille, o solés hablar del just in case, ¿no? De cómo cambió cómo cambiaron los paradigmas logísticos. ¿Cómo lo expresás y si podemos bajarlo acá a nivel Argentina, digamos, con casos concretos? El just in case es todos los puntos que pasó José del nearshoring. En el fondo lo que estamos pasando es, además en logística, además del just in time, tenemos que empezar a trabajar en el just in case, que es el tema de inventarios. Hoy por hoy, con todas estas disrupciones, con todos los desafíos que se le suman a toda esa matriz de riesgo que estaba ahí, que es realmente brillante, como está expresado, con una claridad bárbara,
La política de inventario es como empieza a jugar. Entonces, donde yo estoy necesitando, en el por las dudas, que mi producto, lo que peor que te puede pasar es que tu producto no llegue al mercado o que tu insumo no llegue a tu fábrica. Entonces, tengo que pensar de qué manera ahora tengo que posicionar mis productos en los mercados, desde las dos puntas del suministro. O lo piensa el consumidor o lo piensa el suministrador de ese producto. Entonces, el Just in Case es precisamente eso, donde hoy por hoy tengo que, en su momento es una pelea con los directores financieros de la compañía por todo este stock que tengo, pero también es cuánto vale en el riesgo, la tasa financiera versus la tasa de riesgo de perder mercado, de no poder acceder. Y eso aplica perfectamente en casos de la exportación sudamericana o la exportación argentina. Si yo voy a tener una producción y un stock, me conviene tener parte de ese stock en mi mercado de consumo. Yo voy a abastecer a mi cliente en la forma normal, le seguiré vendiendo en condición costo y flete. Pero por las dudas, tengo un stock crítico en el mercado, tengo un stock crítico en Europa, tengo un stock crítico en el norte de Europa o en Estados Unidos, donde tengo mis mercados, y tenerlo cerca y desde ahí distribuir. Ese es un poco el concepto de cómo se aplica en la práctica el nearshoring. El Just in Case. Y ahí sí es donde también entra esta convivencia entre el negocio de carga en contenedores y el negocio de cargas en buques del tipo breakback o en buques reefer. Ahora, estos buques, por definición, no son de línea, no son regulares. No. ¿Y no hay un riesgo ahí también de depender del mercado, por ejemplo? Porque a veces las cotizaciones en el mercado charter de barcos se pueden disparar por alguna cuestión puntual, o es algo previsible, tienen tarifas, digamos, que vos decís, no, bueno, este es... En realidad tenés más poder de negociación con el armador. Son armadores más chicos y que hoy por hoy están trabajando, con un momento que son barcos viejos, pero hoy nuevamente tenés muy buena cantidad de barcos que se están metiendo a la orden en astilleros para fabricar. Estamos hablando con buques de máximo 7.000, el que es full bodega, reefer, máximo 7.000 posiciones, 7.000 pallets. Pero también hay una tendencia a barcos mixtos que son tener la posibilidad de bodegas reefer y tener la posibilidad de cargar contenedores en la parte superior de cubierta. Pero también tenés otro tema y es donde aparecen nuevas oportunidades, donde están jugando nuevos jugadores, apareciendo nuevos jugadores. En mercados específicos, el caso de Boluda, el armador español, donde te está armando lo que era un buque costero de contenedores que tenía en el Mediterráneo, lo equipó full con contenedores reefers. Entonces lo transformó en un buque reefer y tiene la mayor flexibilidad. Obviamente siempre vas a estar atento a la posibilidad de negociación, pero podés jugar con nuevos armadores, tenés más alternativas. Tengo una última pregunta para vos, Guille, y una que la puedo unir quizás con una que llega al público para que contesten los dos. Guille, si podés hacer una reflexión o si podés dar tu opinión respecto del proyecto de licitación del Puerto de Buenos Aires. Se pasó de un esquema de una terminal única a una licitación de 2 terminales, siempre hablando de Puerto de Buenos Aires, ¿no? Vamos a separar la respuesta. Me parece perfecto que se haga algo. ¿Que sea? Que se haga algo. Que se haga algo. Que estuvimos, se vencieron las concesiones de una terminal, próximo a vencer las próximas, estamos en un parate total, eso no da previsión a nadie. Y encima en un contexto de crisis económica, la crisis para el pago de los fletes y este fenómeno de concentración de líneas marítimas. Estábamos en el peor escenario. Que se haga algo me parece positivo. Ahora bien, ¿qué sentido tiene que yo presente un plan de licitación si no sé qué profundidad voy a tener? Entonces, un esquema de una terminal o de 2 terminales, una mixta y una full container, una, 2, me parece razonable. Quizás lo mejor sería una sola con un poder de policía de la autoridad de aplicación para evitar prácticas abusivas, pero me parece que no tiene sentido si nosotros no definimos cuál es la profundidad que va a tener, qué proyecto de negocio voy a licitar. Y hay otro tema que es peor todavía y que atiende ahora pensando en lo que es el upriver y en las cargas graneleras y en todo el cordón agroindustrial, agroexportador de nuestro país. Terminamos un ciclo de 3 años de aguas bajas en toda la cuenca del río Paraná. Entramos ahora en un fenómeno, estamos en un periodo neutro, y a fin de año entramos en un periodo de Niño. ¿Qué significa eso? Que va a haber un nivel de aguas muy altas. Vamos a tener la posibilidad de cargar en el Gran Rosario barcos con más de 40 pies. Pero el problema es que tenemos el Río de la Plata condicionado a 34.
Entonces, ni siquiera hace falta dragar la hidrovía 40. Vamos a tener 3, 4 años de hándicap, que así la naturaleza, como nos castigó, ahora nos va a ayudar. Pero por una decisión que no tomamos, no tiene profundidad todo lo que es el sistema de navegación troncal del Río de la Plata. Claro. Entonces, ese es el problema. Y la peor de todas, ambientalmente, la CARP, la Comisión Administradora del Río de la Plata, ya tiene aprobado la profundización a 40 pies del Río de la Plata. Entonces, si no resolvemos eso antes, ¿qué terminal de Puerto de Buenos Aires nos imaginamos? ¿A qué? ¿A 34? ¿Quién va a invertir a 34 pies? Lo hago en Montevideo. ¿Qué línea va a ir? Me quedo en TCP, en Terminal Cuenca del Plata, que tiene 14 metros, ahora, en el próximo año. Entonces, ese es el problema. En línea con esto, quizás, José, a ver si querés completar, preguntan desde el público cómo impacta la infraestructura de país y la conectividad regional en las oportunidades nearshoring, ¿no? O sea, ¿cómo estamos a nivel de infraestructura para aprovechar esto? Porque quizás lo podemos perder, ¿no? Sí. Como infraestructura faltan pasos a Chile, por ejemplo, que nos daría flexibilidad, porque Chile tiene muy buenas líneas de menores transit time a Asia, ¿no? Está funcionando los bitren en algunos corredores, eso ha sido muy bueno. Obviamente nos falta carretera, infraestructura portuaria, no soy experto, no podría hablar de ello, pero sí te diría que, de nuevo, lo soft es más, hoy daría mayor rentabilidad que los hard, o sea, procedimientos, limitaciones, legislación, y por supuesto un foco claro en la promoción de las exportaciones, que yo creo, sin lugar a dudas, el próximo gobierno no tiene ninguna otra opción que fomentar fuertemente las exportaciones. Creo que va a haber una devaluación. Con una devaluación los exportadores van a tener otro número. Hoy muchas de las industrias, yo lidero un consorcio exportador de vinos, un consorcio exportador de carnes también, ¿no? Aparte de mis 2 empresas, y los números no son lo bueno que se necesita no son sustentables. Pero sí creo que el año que viene la historia va a cambiar, con nearshoring o sin nearshoring, porque es como el brete de las vacas, no tenemos otro camino, y vienen todo para atrás. Guille, un cierre con este último punto. No, coincido. Me parece que lo que necesitamos urgente son cambios de normativas. No cuestan dinero. Es generalmente salir de zonas de confort. Yo creo, coincido, el próximo gobierno, del color político que sea, tiene que hacer algo, tiene que ayudar, no sé, más allá de evaluación sí, de evaluación no, pero se necesitan muchas cuestiones de cambios normativos que no implican dinero del tesoro público y no implican la creación de nuevos impuestos. Tenemos normativas de la época anterior al fax, es decir, ni siquiera al correo electrónico, al fax, es decir, normativas que no preveían eso. Ese es nuestro sistema hoy. Un ejemplo de esto es la Ley de Transporte Multimodal, que no afecta en nada y es una máquina de generar costos impositivos, pero totalmente inconstitucionales, porque no está reglamentado. Entonces, hoy por hoy, lo fundamental es precisamente ese cambio de normativas, cambio de procesos, aprovechar la tecnología que tenemos. Yo creo que el próximo gobierno, para bien o para mal, se encuentra en una situación financiera complicada, donde va a tener que ser creativo en aras de poder generar una reactivación económica. Y la única salida es explotar todo el potencial exportador que tiene nuestro país. Esa va a ser una fuente de ingresos, pero fundamentalmente es una fuente de desarrollo humano regional. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y las posibilidades y el espíritu empresario está. Es necesario generarle las condiciones con cambios de normativas. Muchas gracias a ambos por compartir el espacio. Nos despedimos con un aplauso. Muchas gracias, José Luis.